y puedes seguir leyendo, por favor. Hermanos, antes de seguir adelante, permítame mencionar una situación aquí. Ellos dicen que no están cambiando el mensaje, sino que están cambiando el método de dar el mensaje. Ahora, yo Mm, siento que el mm. mensaje ha sido am, tergiversado, pero el mensaje que Dios ha escogido también es muy importante. Es a través de la predicación. Bien, pero ¿a qué te refieres con el método? ¿Qué están tratando de hacer aparte de la predicación de la palabra? Bueno, una vez más, los conceptos de la vida con propósito y su fundador, su meta fue traer una metodología relevante para la sociedad del día de hoy, así que no se escucha que se predica. ¿Y cuál fue o cuál es ese método? Es lo que, bueno, ellos enseñan, dan mensajes inspiracionales, mensajes más cortos diseñados para inspirar a la persona, pero jamás trata con el pecado. Así que aunque su método es diferente, su música es diferente, sus asambleas son diferentes y hemos alejado a la iglesia de lo que llamamos la oportunidad moderna de llegar a una localidad de la iglesia, un sistema de celdas que se hizo más, o células que se hizo más popular. Sé que la iglesia temprana comenzó así, dice la gente, pero así no continuó definitivamente. Así que hay personas que enseñan y que vuelven a crear a través de una delineación lo que se le debe enseñar a individuos y bueno, individuos que seleccionan acerca de cómo se sienten por lo que escuchan, no tanto su proclamación de la predicación de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, bueno, ya han pasado am, en los años 80, imagino. Se me invitó a predicar un servicio en el Concilio General de las Asambleas de Dios en México. Y yo no sabía nada sobre esa organización en particular. Yo nunca había predicado en esa parte del mundo en aquel momento. En México sí, pero en esa área específicamente no. Y yo no lo sabía en aquel momento, pero ellos estaban teniendo muchos problemas hablando sobre el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. Algunos estaban diciendo que no había que hablar en lenguas para ser lleno del Espíritu, etcétera, etcétera. Otros decían que sí. Así que yo estaba en medio de esa situación, aunque yo desconocía la situación. Pero orando aquellos 2 o 3 días antes de esa reunión, yo sentí la dirección del Señor de pedirle al Señor que se moviese de una manera poderosa en el servicio, que se moviese poderosamente, y es exactamente lo que sucedió. Yo no terminé el mensaje aquella noche, no podía. La gente empezó a correr al altar y, y bueno, corriendo por cada pasillo, clamando a Dios. Y después del servicio, uno de los predicadores me dijo, lo que sucedió esta noche nos muestra lo que el Señor quería. Amén. Y este elemento que dice, bueno, usted puede ser lleno del Espíritu, aunque no habla en lenguas, etcétera, no es correcto. El Señor se movió poderosamente aquel día. La gente corriendo al frente para pasar al altar, literalmente. Y Aleluya. los pastores me dijeron después del servicio que el Señor resolvió nuestro problema. Esta noche nos mostró lo que Él quería, ¿no? Y entonces estamos diciendo que eso sería algo inusual para este elemento al que estamos Correcto, hablando, sí. completamente inusual. No saben de qué se está hablando. No lo entienden, no lo buscan y no lo creen, para ser honestos. Sí es. Y el libro inicial, La Iglesia con propósito, presentan su delineación en ese libro en particular que precedió al movimiento con... Tuve otra ocasión predicando en Brightmoor Tabernacle, de hecho. Estuvimos allí durante varias campañas, creo que 2, si recuerdo correctamente, y tuvimos una reunión fenomenal. Yo prediqué un servicio después de que cerramos en Detroit. Prediqué un servicio en Ohio. No recuerdo la ciudad o el pueblo. Y fue solo un servicio. Después de ese servicio, 2 o 3 hombres, no recuerdo exactamente, se acercaron a mí y me dijeron, ¿podemos tener una palabra con usted? Le dije, claro que sí. Me dijeron, estuvimos en Brightmoor Tabernacle cuando usted predicó allá en Detroit y nunca habíamos visto algo así. La gente pasando al frente, corriendo cuando usted hizo el llamado al altar.
corriendo para pasar al Señor. Y dijeron, eso es lo que nosotros queremos, pero nosotros le vamos a cubrir todos los gastos y le vamos a dar $10,000 cada noche. Bueno, pero hay una cosa que sí tenemos que pedirle, y es que usted no puede predicar del bautismo con el Espíritu Santo. Les dije, caballeros, lo que ustedes vieron cuando la gente corría ahí al frente, eso era el resultado del bautismo con el Espíritu Santo. Lo lamento, pero yo no puedo hacer eso. En esas circunstancias yo no puedo. Y una vez más, no lo quieren. No lo quieren. Y, y si usted no lo quiere, no lo va a tener. Así El es. Señor no se va a mover en esas circunstancias, ¿no? Así que eso es lo que nosotros necesitamos. El Amén. Espíritu Santo puede, Aleluya. puede, puede profundizar en nuestro corazón y tocarnos con su poder y hacer todas las cosas correctas. Él lo puede hacer Amén. y nosotros no necesitamos métodos, solo el poder de Exactamente. Dios. Bueno, el método es predicar. Así es. Son Así es. pocos y ese texto, si lo seguimos bien, bueno, uno está describiendo una vez más, y ya lo hemos dicho una y otra vez, pero los primeros 4 capítulos de Primera de Corintios, comparando la sabiduría de Dios con la sabiduría de el hombre. Y Pablo dice que es la predicación, es locura para el mundo, pero es la predicación. Dios ha escogido la predicación para ganar al mundo. Y ese es el método. El mensaje es el mensaje de la cruz. Así que tenemos ambos, el método y el mensaje, y al punto que nosotros obedezcamos y trabajemos en eso, es algo muy importante. Pero la iglesia está alejándose de la verdad de la predicación, está alejándose de la verdad de Efesios 4, el pastor, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y recuerden que los 5 o 4, si quieren discutirlo así, son dones verbales dados a la iglesia, hermano Swagger. Pero nada de eso va a operar bien sin el poder del Espíritu Santo. No va a ser No así. pueden. Así que es el hombre, el mensaje y el método, tiene que alinearse todo. Pero en la Pero iglesia de hoy día y lo que está sucediendo, tenemos a individuos en esas posiciones de los 5 ministerios que no son llamados por Dios para estar allí, sino que los señalaron para que estén allí. Fueron evaluados como cuando usted evalúa una compañía y es promovido a esa posición. Por eso hay pastores ejecutivos que creen que son presidentes de compañías. Pero hermano Schwager, lo que usted acaba de decir y ha compartido, sé que hay muchos que han vivido el poder de Dios exactamente como usted lo acaba de contar. Y sí lo quieren, lo quieren. Es el amén, Espíritu así Santo y es. fuego me mantiene vivo, me mantiene vivo. Es el Espíritu Santo y fuego y me mantiene vivo. Jesús me mantiene vivo. Eso es lo que la iglesia necesita. Exactamente, así Es es. esto, lo que es imprescindible y por la gracia de Dios lo tendremos. Yo lo creo. No Sí. te quise interrumpir. Adelante, No, 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 Josh. no hay problema, por favor. A eso es a lo que regresamos. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que suceder. Y como al regresar a la cruz, hermano Swagger, yo lo siento, yo creo que está sucediendo más y más. Los predicadores del Evangelio están escuchando este mensaje, y yo creo que la gente individualmente escucha este mensaje y está cambiando sus vidas. La palabra de Dios. Estoy emocionado por lo que Dios está haciendo y va a hacer. Y yo creo que lo que usted acaba de mencionar, vamos a verlo una vez, que la gente va a correr a los altares a decirle sí a Cristo. Los cristianos van a correr a los altares. No solamente el acto de correr al altar, sino que están llegando al Señor Así Jesucristo. es, así es. Hombres y mujeres que llegan y vienen a Él, Señor Jesucristo. El primer encuentro que tuve con tal situación, I.N. Trotter estaba predicando una campaña precisamente, y era básicamente para predicadores, pero cualquier persona podía llegar. En Monroe, Luisiana, tal vez 1958, 59. Y, nueve.
Y aquella mañana, en el servicio de la mañana, el poder de Dios descendió en aquel lugar. Y, y nosotros, predicadores, empezamos a correr al altar. Y cuando los predicadores pasan al frente, realmente hay resultados allí, resultados positivos, que son buenos, corriendo. Y recuerdo que yo estaba entre ellos. Y el hermano Trotter había dicho esa mañana, contó que un predicador le había puesto las manos sobre su cabeza años atrás y todo su mundo cambió. Dios usó esa ocasión y yo dije, Señor, yo quiero que él ore por mí. Él no me conoce, eso no importa, pero yo quiero que Él ore por mí, que venga y ore por mí, sin que yo tenga que pedirle que Él lo haga. Y Él hizo esto, el Señor contestó esa oración exactamente como yo lo había pedido. Él estaba orando, se acercó a mí, empezó a orar y había cientos de personas en el altar y él solamente oró en unos cuantos. Pero de lo que está hablando John, eso no es iglesia. Eso no es iglesia, no tiene nada que ver con la iglesia. Es, es simplemente un método, ¿no? Eso fue lo que se le llamó metodología, ¿no? Y ninguna vida será cambiada, ninguna. Ese ha sido el modelo en Estados Unidos y hay que preparar a todos los niños, hay que vestirnos bien, hay que ir a la iglesia, hay que ir por nuestro café, vamos por nuestro panecillo, tal vez vamos a la escuela dominical, tal vez no, pero cuando yo estaba pastoreando la gente decía, muy bien, pastor, el partido de los vaqueros está a punto de terminar o de comenzar a las 12, así que más le vale usted terminar porque tenemos que ir a verlo, ¿verdad? Hay que ir por nuestra buena iglesia, nuestro buen servicio de una hora, escuchar música, pero se trataba más de concierto y en vez de entrar es escuchar a un concierto y uno recibe una sesión de 25 minutos, 20 minutos. Estaba en una iglesia muy prominente en la iglesia de Dallas escuchando a un predicador muy famoso una vez y jamás leyó el texto, jamás citó una escritura en todo su mensaje. Pero estamos hablando del altar. No hay énfasis ya más de orar y recibir, de venir al altar, de permanecer en el altar, esperar a Dios. Acabo de leer hace poco acerca de Charles Finney. Él era uno de los primeros evangelistas en incorporar un llamado al altar, una respuesta. Cuando predicamos darle a la gente el tiempo de responder y cuántas veces hemos, bueno, en nuestra iglesia nosotros damos respuesta, damos tiempo para que la gente venga, pero los altares en la iglesia no están siendo enfatizados. Cuando yo era niño, cuando había problemas, era ir a orar, recibir y creerle a Dios por un mover de Dios y Dios se movía de una manera poderosa y parecía como que a final de los 90 hubo un gran énfasis otra vez y nosotros permanecíamos en el altar y después de escuchar la palabra predicada respondíamos, pero hoy en día la gente quiere, bueno, ya tuvimos nuestro café y nuestra dona, hemos escuchado nuestro mensaje acerca de tomar buenas decisiones o de honrar a Dios en nuestras vidas o algo bastante que, bueno, a veces tenemos que regresar a lo básico, pero ya son las 12, hay que irnos a casa y hay que llegar antes que todos al restaurante y se acabó el resto de la semana, no hay hambre, no hay deseo. Y como les dije, esto tiene que venir del predicador, tiene que venir del púlpito antes de que pueda estar en las iglesias. Ahora, yo no sé si usted le llama a esto un cambio de paradigma, pero cuando yo era un adolescente, el avivamiento, el énfasis, aún con algunas de sus faltas, ese era el enfoque y en el año 2000, cuando yo entré al ministerio, fue un cambio drástico en ese tipo de mentalidad, todo cambió y Allí se cambió ese cambio de paradigma, ¿no? De paradigma, allí así viene es. esa expresión. Algunas personas le hubieran llamado a esto cambio de paradigma, haciendo pensar que esto era positivo, pero era negativo y ahora ya hay 22 años de personas jóvenes, de iglesias o personas en iglesias que no han buscado o no han aprendido a buscar a Dios. Es casi como cuando
Yo estaba en una iglesia y dijimos, bueno, vamos a separar los servicios, uno a las 8:30 y el otro a las 11:30. Yo dije, muy bien, bueno, porque estábamos llenos de gente en el edificio. Así que tuvimos que mudarnos a eso, pero mi pastor, en ese entonces, él era muy consciente del hecho de que si Dios se movía en el servicio a las 8:30, no vamos a cortarlo y decir, todos salgan para que el próximo grupo pueda llegar. Parece como que eso no es el enfoque en muchas de las iglesias. Si el Señor se mueve grandemente, bueno, necesitamos que Él se mueva. De lo que estamos hablando en la mayoría de las iglesias pentecostales, y gracias a Dios que no en todas, pero en la mayoría, ni siquiera se sabe de qué se está hablando. No está en su vocabulario. Ellos no saben a qué se está refiriendo. Vuelve a lo que acabas de decir, de lo que alegadamente es la iglesia. Y realmente va a tomar un mover del Espíritu Santo, Amén. un poderoso mover de Sí. Dios. Mire, anoche Pérez predicó sobre la oración y de lo que usted estaba hablando. Estar desesperado porque Dios se mueve, que todos tenemos que estar y hacer. Él compartió una historia en Crossfire acerca de la que un joven estaba yendo a un avivamiento con diferentes denominaciones y él dijo que las primeras 2 noches estuvo ahí, los servicios estuvieron muertos, el siguiente servicio también, la siguiente noche él fue a una iglesia metodista y él estaba predicando allá. Él dijo que él iba a ir a tratar de buscar un lugar para orar y 2 monjas católicas se le acercaron y le dijeron, joven, porque usted nos puede ayudar a, a entonar nuestra guitarra. Y, le dijeron a él, no se preocupe, todo va a salir bien, hemos estado orando por usted. Y esa noche se movió poderosamente. La siguiente noche él fue, buscó y oraron, lo mismo sucedió. Y cuando él iba a casa, él estaba pensando cómo decirle a su iglesia lo que había sucedido y cómo ser modesto de toda la gente que vino. Y el Señor habló y le dijo, hijo, no tuviste nada que hacer con eso. Ellas oraron y estaban desesperadas para que Dios se moviera. Y cuando él le dijo eso, anoche Pérez, al final del servicio, él cerró diciendo, bueno, les pidió que, que contaran algo y despidió el servicio, pero nadie se fue. Nos terminamos quedando un poco más de las 9 anoche en la presencia del Señor con jóvenes. Él cerró el servicio y tal vez 5 personas fueron las que se fueron y las demás se quedaron. Cuando el mensaje es correcto, la gente va a estar desesperada por buscarlo, por tenerlo. Muy bien. Creo que hay un ¿Cómo? hambre, un hambre en la gente. Si nosotros aderezamos la mesa, tenemos que predicar el Evangelio y confiar que el Señor se va a mover y depender de Él. Yo realmente creo que la gente está cansada de soportar ese cambio de paradigma. Yo sé que las multitudes van a seguir eso, van a seguir lo popular, la metodología, lo simple, pero hay un pueblo que aún está hambriento, un pueblo que aún desea extraer lo más que se pueda de su relación con Dios. No solamente se trata de ir a la iglesia los domingos, están en, en la congregación en todo el mundo, para ser honesto, pero pueden ser parte de movimientos grandes, movimientos mundiales, y ellos comienzan a buscar a Dios. Yo no sé dónde Dios lo va a comenzar, pero tiene que comenzar. Yo no sé dónde va a suceder. Yo realmente, a mí no me importa dónde o qué es lo que use, pero yo quiero ver. Necesitamos eso. Si Estados Unidos va a existir otros 50 años, necesitamos tener eso. Si no, vamos a quedar fuera. Necesitamos un llamado a arrepentimiento y yo creo que es lo que falta. La iglesia se rehúsa a apartarse de sus malos caminos, así como Israel volvió a Betsaber y Gilgal. En lugar de hacer lo que Dios decía, ellos querían provocar algo del pasado para revivir algo que había sucedido antes cuando Dios quería hacer algo nuevo. Dice en Amós 8:11, he aquí llega el día cuando yo enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan o sed de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. Y avanzarán de mar a mar, del norte, y buscarán la palabra del Señor y no la hallarán. El mensaje de la cruz, hermano Swagert, es el mensaje de avivamiento de esta hora. Si la gente escucha el mensaje, primero que nada traerá humildad, traerá arrepentimiento, y luego el Señor se puede mover de una manera poderosa. Usted no puede tener Pentecostés sin la cruz primero. No puede tener avivamiento no podemos tener avivamiento sin arrepentimiento.
entonces tenemos que entender que la palabra de Dios corta más que una espada de dos filos. Es discernora de los pensamientos del corazón. Pero tiene que empezar en el púlpito, Así ¿verdad? es. Yo creo que lo estamos viviendo un poco. Yo lo he dicho muchas veces que son gotas de misericordia. Nosotros para ver ese diluvio tenemos que ver más en el liderazgo de la iglesia, arrepintiéndose, diciendo vamos a dejar la psicología, la metodología y las cosas y los modelos de negocios y vamos a volver a lo que usted está diciendo, hermano Bueno, Schwager. Pablo dijo que la predicación de la cruz es para los que se pierden locura. Y en esencia él dice que sin la predicación de la cruz pereceremos, pereceremos. Así es. Esa es nuestra victoria, pagada por el Señor Jesucristo en el Calvario, en la cruz del Calvario. Consideremos eso. Si el Señor derrama su espíritu sobre este método que está siendo usado, y ellos pensarían que son los métodos que están promoviendo la obra del Espíritu Santo, y ellos adorarían esos métodos como ídolos porque ya han hecho esto llevando gente a la iglesia, pero han tenido crecimiento de la iglesia, así miden la iglesia, ¿no? De hecho, se escribió de eso en los años 60, esto de la salud de la iglesia y la idea de cómo llega la gente a la iglesia. Eso fue la idea de, de lo que es el movimiento sensible al buscador. Y yo conozco bastante los modelos de negocios, lo he visto en el mundo de los negocios donde he estado trabajando durante tanto tiempo. Así que eso no va a funcionar en la iglesia porque niega el poder de Dios y Amén, no así tiene es. libertad para moverse y Él se mueve a través de la cruz. Si tenemos la predicación, el Deja poder de fuera Dios el se poder de Dios, mueve. sí. Estaba leyendo yo esta mañana acerca de Josías, el rey de Judá. Él tomó el control cuando tenía 8 años de edad, pero la escritura dice que cuando tenía 16 años, él comenzó a buscar a Dios y después de 4 años de esa búsqueda, él, amando a Dios, derrumbó todos los altares de los lugares altos. Me parece que Él estuvo Jeremías estuvo muy involucrado con eso al envuelto. principio, probablemente 725, al año 725 BC, pero el énfasis entero era que aquí estaba un hombre que primeramente buscó a Dios, segundo lugar, él derrumbó los altares y en tercer lugar, al estar limpiando la casa del Señor, encontraron el libro, Los rollos originales. encontraron el libro. Evidentemente el libro no se había usado durante mucho tiempo. Y Josías se levantó y lo leyó ante el pueblo. Y el Espíritu de Dios comenzó a moverse y comenzaron a seguir lo que había en el libro, la ley de Moisés, y ellos se comprometieron a lo que estaba en el libro. Él tuvo un evento de la Pascua que no se había celebrado así para nada desde el tiempo de Samuel. Y uno piensa en todos esos años, escuchen, cuando dejamos la oración, dejamos el arrepentimiento y dejamos el libro, no hay nada más. Necesitamos que limpiar la casa de Dios y encontrar el libro otra vez. Ellos lo repararon. Sí, tenemos que repararlo y buscar el libro. La respuesta está ahí. Estoy cansado de la escolaridad que nos redacta hasta la muerte, escolaridad que ataca la palabra de Dios. Sí. Gente más inteligente que la palabra de Dios. Yo no soy, yo no soy muy inteligente, pero he entendido algo desde el primer día hasta el día de hoy. Todo lo que necesito se encuentra en el libro. Todo lo que necesito se encuentra en el libro y si me comprometo a entenderlo y creerlo, predicarlo y enseñarlo, entonces otros pueden encontrar su camino hasta Dios, pero de ninguna otra manera, si nosotros dejamos el contenido simple de las escrituras de Dios, estamos en grandes problemas. Se Hubieron mencionaron, 4 años mencionados allí antes de que eso sí, sucediese. 4 años de él amén, buscar. ¿Y cuántos en la iglesia hoy en día no están dispuestos a esperar 4 minutos o semanas o meses? Si tenemos una desesperación desde el momento que, que fui salvo, escuché un mensaje que el pastor dijo, si estás dispuesto a esperar por siempre, no bien vas a esperar dicho, mucho y Dios te va a alcanzar. Y eso tocó mi vida. Hoy en día andamos tan apresurados, pero si tenemos esa desesperación por Él, Él nos va a dar lo que estamos buscando, ¿no? Aunque esperemos. amén.